importantísimo, ¿no? Tener en cuenta, considerarlo, después de todo lo que hemos visto, después de todo lo que hemos conversado y aprendido juntos, es importante tener en cuenta que no solamente está la parte, pues, de las herramientas que nos puedan poner las empresas, sino que como hemos hablado en la clase pasada, siempre hay una evaluación, y ya lo hemos visto a través de las herramientas de NPS, satisfacción, esfuerzo, cliente incógnito, pero pues hay que también trabajar en una mejora continua, ¿no? Para que no sea solamente pues un cambio o una mejora de un día, 2 días y después vamos a lo mismo, sino todo lo contrario. Así que vamos a comenzar con nuestra sesión. Ir entrando al tema de cultura de servicio, que es lo que también tenemos que ver hoy día, les hago una preguntita súper sencillita, que le hemos conversado también en alguna de las sesiones, cuando hemos hablado acerca de la importancia del colaborador y su relación con la empresa. Entonces, ¿qué significa empoderar a los colaboradores en el contexto de atención al cliente? ¿Qué será que los colaboradores estén empoderados o que la empresa pueda empoderar a sus colaboradores para que puedan brindar, en este caso, una buena calidad de atención al cliente? A ver, por ahí los leo, les doy un ratito para que puedan poner sus respuestas. ¿Qué significará que los colaboradores puedan estar empoderados en el área de atención al cliente? A ver, por ahí más o menos pensemos un poquito, recordemos lo que hemos visto en la sesión 1, sesión 2, sesión 3. En la pasada también hemos hablado un poquito sobre esto. Entonces, ¿por qué será importante o qué significa que los colaboradores estén empoderados? A ver, tengo una manito arriba y es la manito de Jonathan. Jonathan, te escuchamos. No sé si tienes algo que Eh, comentar. sí, puede significar darles que a los empleados de una empresa, darles su espacio donde ellos puedan desenvolverse ellos mismos, de no sentirse muy presionados, inseguros, sino ellos que se sientan cómodos donde están trabajando, lo cual también esto afecta a su estado de ánimo y a su estado de Eso. trabajo. Correcto, muy bien, ¿no? Darle lo necesario para que se puedan sentir cómodos, para que se puedan sentir seguros, como dice Jonathan, y esto no puede afectar su estado de ánimo, ¿no? Porque todo se va a reflejar en el cliente. Entonces, como siendo el colaborador o la relación que pueda tener con la empresa, se va a reflejar en el cliente. Entonces, es importantísimo que todo, en este caso el circuito o el proceso, los elementos que forman parte de la atención al cliente, pues estén de manera óptima. A ver, por acá tenemos a Walter y nos dice darles la opción de poder atender algunas situaciones en específico para ayudar al cliente fuera del protocolo. Ok, también es parte de empoderarlo, ¿no? Darle ciertas libertades también a los trabajadores, como bien lo menciona Walter, para poder apoyarlos fuera del protocolo, fuera de lo que puede estar establecido, ¿no? Tener, en este caso, la autoridad para hacer ciertas excepciones y poder resolver algunos conflictos de una manera mucho más eficiente, mucho más rápida, sin tener que llegar a algún conflicto mayor con el cliente, ¿no? Que a veces es lo que falta, que el colaborador tenga las herramientas necesarias, pero también está muy relacionado con lo que nos comentaba Jonathan, el hacer sentir seguros a los colaboradores, valorados dentro de su ambiente laboral, ¿no? Obviamente cuando uno trabaja en una empresa espera eso, sentirse valorado, sentirse seguro, sentirse cómodo, respetado en su ambiente de trabajo, para que todo pueda fluir mucho mejor. A ver, veamos un poquito más. En un mundo altamente competitivo, como en el que estamos y en el que hemos hablado nosotros en cada una de estas sesiones, la calidad en el servicio se ha convertido en un factor diferenciador clave para todas las empresas, ¿no? Hemos hablado de que es muy difícil competir por producto, ahora las empresas también compiten por servicio, por la calidad, en la atención que se le brinda a los clientes. La cultura de servicio, la evaluación y la mejora continua son componentes esenciales para garantizar una atención excepcional y la fidelización del cliente, que es uno de los términos que hemos visto en la primera sesión. Cuando hablamos de cultura de servicio, nos referimos a que engloba no solamente un área, sino que engloba a toda la empresa. Es el compromiso organizacional que se tiene hacia el cliente, donde todos forman parte de este compromiso para poder brindarle al cliente una buena calidad. Entonces, a ver, la cultura de servicio es el conjunto de valores, actitudes y comportamientos que una organización adopta. ¿Para qué?
para garantizar una atención al cliente excepcional. Todas las áreas deben estar comprometidas, porque hemos dicho también antes que pues, las áreas no trabajan por sí solas, ¿no? Trabajan en comunicación constante entre ellas. Entonces, pues todas deberían ser parte de este compromiso y de esta cultura de servicio como tal. Es un pilar fundamental de la identidad corporativa y debe ser promovida en todos los niveles de la empresa, no solamente en un nivel alto o en un nivel administrativo o en un nivel operativo donde hay mucha más presencia de esto, sino en todos los niveles que una organización pueda tener. Ahora, ¿por qué es importante la experiencia del colaborador? Y acá no me refiero por experiencia al currículum o a la trayectoria que el colaborador pueda tener laboralmente hablando, sino todo lo contrario. Me refiero a la percepción que tiene el trabajador sobre su empresa, sobre cómo se siente en el ambiente en el que se desarrolla, en el ambiente en el que se desempeña, en cómo espera que su trayectoria pueda crecer dentro de la empresa. Porque cuando estamos laborando en una organización, pues muchos de nosotros lo que queremos es hacer línea de carrera, ¿no? Poder crecer, poder ascender, escalar, tanto en nivel de puesto como salarialmente hablando. Entonces, eso es lo que buscamos dentro de lo que buscamos los colaboradores como tal a nivel empresarial y buscamos que la empresa nos pueda dar estas oportunidades. Entonces, ¿qué aspectos incluye la experiencia del colaborador? El ambiente laboral, la cultura organizacional, las oportunidades de desarrollo, como les mencionaba, la relación con los líderes, cómo me llevo yo con mi jefe, cómo me llevo con mi supervisor, me llevo bien, me llevo mal, tengo miedo de expresarme, no tengo miedo de expresarme, tengo la confianza de poder ir y manifestar de repente alguna incomodidad que yo pueda tener con mi ambiente laboral o alguna problemática que tuve con un cliente o no lo puedo hacer, ¿no? A veces pasa que los colaboradores tienen, y me ha pasado a mí al inicio de mi carrera, cuando recién terminé la universidad, que a veces tenemos un poquito de temor, de miedo de poder expresarnos, porque nos encontramos con jefes que lastimosamente no nos dan ese empoderamiento, ¿no? No nos dan esa libertad para poder expresarnos o esa confianza, y tienen ese rol más bien antagónico o del malo de la película, por así decirlo, y que se hace lo que ellos digan y ya está, ¿no? Entonces, yo me siento bien con eso, me siento mal con esto, pues definitivamente la respuesta se cae de madura, ¿no? Me voy a sentir no tan bien teniendo un ambiente de trabajo de esa manera, de ese modo, definitivamente eso se va a reflejar con los clientes también. Entonces, el acceso a herramientas, como por ahí nos lo comentaban, por ahí salirnos un poquito del protocolo, de lo establecido, y recursos adecuados para desempeñar correctamente nuestras funciones. Es fundamental porque los colaboradores satisfechos, motivados y comprometidos brindan un mejor servicio al cliente. O sea, que todo lo que hemos mencionado anteriormente, que la empresa, a mí como colaborador del área de atención al cliente, me pueda a mí brindar un buen ambiente laboral, una cultura organizacional, oportunidades de desarrollo que vengan acompañadas también de un crecimiento económico, una buena relación con mis líderes, con mis supervisores, con mis jefes, ¿no? Y lo mínimo y básico indispensable para poder hacer bien mi trabajo. Entonces, todo esto es fundamental. ¿Para qué? Para que yo me sienta satisfecho, motivado, comprometido y poder brindarle un buen servicio a mi cliente. Todo se va a reflejar en el cliente. Ahora, son muy poquitos los clientes que por ahí a veces pueden decir, cuando reciben una mala atención, puede uno de, no sé, pues de 100, pongámosle uno, es el que pueda decir, uy, de repente pues en el trabajo no le va tan bien y por eso es que trata bien trata de esa manera a los clientes, no tan mal. Y no sé, y de 100 de repente estoy siendo optimista, ¿no? Pero los clientes pues no piensan de esa manera o no empatizan desde esa posición, ¿no? Sin embargo, tal vez los que estamos del otro lado, muy probablemente sí, y por eso es que hablamos de esto, de la importancia de sentirte motivado, de sentirte satisfecho con lo que la empresa a ti te puede otorgar, ya sea en una motivación intrínseca o una motivación extrínseca, ¿no? Y si hablamos, por ejemplo, de términos económicos. Entonces, la relación debe ser clara y cuando hablamos de una relación clara, como dice la diapositiva, es que una excelente o una buena experiencia como colaborador, como trabajador, se va a traducir en una experiencia también muy buena en los clientes, porque todo tiene relación. Colaborador que no está contento,
no le da un buen servicio al cliente. Colaborador que sí está contento, que está feliz, que está satisfecho, que se motiva, que tiene aspiraciones dentro de la empresa, pues definitivamente la cosa es otra, ¿no? El cliente va a recibir lo que realmente merece. Entonces, una empresa no puede ofrecer una cultura de servicio sólida si sus colaboradores no están alineados con la visión y los valores de la empresa y viceversa también, ¿no? Para que una cultura de servicio sea efectiva, primero debe haber una experiencia de colaborador positiva. ¿Qué puntos son importantes que debemos considerar? El empoderamiento. Por eso inicié la clase con esta pregunta, ¿no? ¿Qué significa empoderar al trabajador en atención al cliente? Pues darle lo necesario, darle la seguridad para que se pueda desempeñar en su ambiente laboral. Capacitación continua, importantísimo, pero no solamente el hecho de poder brindar la capacitación y ya está, ya lo hemos hablado mucho, sino también verificar que esa capacitación, perdón, se pone en práctica, ¿no? Que lo que yo como empresa estoy invirtiendo, pues me trae resultados también con mi personal. El reconocimiento y la motivación. Lo importante que realmente es que un colaborador se sienta reconocido, que se sienta motivado. Ahora, no siempre hablamos de un reconocimiento económico, ¿no? También tal vez de repente de unas bonitas palabras, de un correo de felicitaciones, de una reunión de repente en equipo y que te haga un breve reconocimiento tal vez para que no solamente mejore tu autoestima como colaborador, sino para que también sirva como ejemplo a tus compañeros, ¿no? Entonces, también es una motivación que te juega muy a favor como negocio y como persona porque también sirve para tus compañeros. Un ambiente de trabajo saludable, un buen clima laboral. Problemas van a haber en todas las empresas, indistintamente del rubro. En absolutamente todas van a haber problemas, pero la idea es cómo se gestionan esos problemas. Qué tan personal se toman los problemas los trabajadores. Eso sí no debería pasar. Y por eso se requiere pues mucha madurez emocional, ¿no? Y un liderazgo inspirador, donde realmente tú puedas desempeñarte como eres, no que de repente, pues en tu vida personal seas muy extrovertido y en el trabajo, porque te encuentras con un clima muy complejo, muy hostil, seas muy tímido, ¿no? Y no demuestres de repente todas tus habilidades o tu personalidad como tal, pero manteniendo un perfil profesional siempre. No sé si ya les he puesto este ejemplo, pero a mí, por ejemplo, me pasaba al inicio, creo que sí se los he comentado, cuando terminé la universidad y tuve un trabajo ya profesional, con contrato y todo, donde tuve realmente una muy buena oportunidad para poder aprender muchísimas cosas. Tuvimos una jefa en ese entonces, yo tendría 20 para 21 años más o menos, porque era recién, a ver, recién acababa la universidad, titulada recién. Y en ese entonces, pues mi jefa también era joven, tenía mi edad, la que yo tengo ahora, 33 años. Y por ejemplo, en una de las reuniones, que fue las primeras que tuvimos, tuvo un comentario tipo, a ustedes no se les paga por pensar, ¿no? Se les paga por hacer las cosas. Y es algo que tuvimos un estilo de liderazgo en ese entonces, o yo tuve un estilo de liderazgo en el que no era nada inspirador, era súper limitante, realmente siempre habían comentarios que te tiraban para abajo, comentarios en los cuales tú no podías opinar libremente, no podías ir a tocar la puerta para poder preguntarle, consultarle algo, porque desde que ya estabas acercándote levantaban la mirada de una mala manera, y yo duré en esa empresa cerca de 2 años y medio, pero porque me las aguanté, porque necesitaba ganar experiencia, ganar económicamente algo que me permitía darme ciertas libertades, seguir pagándome por ahí un diplomado, entonces por ahí medio que eh, me aguanté todo esto, ¿no? Pero apenas pude, cambié de empresa y también por una tranquilidad emocional, pero no es la idea, ¿no? Cuando tengamos ese tipo, por ejemplo, ese estilo de liderazgo, ese estilo de jefaturas, tomémoslo como un ejemplo que no deberíamos replicar en nosotros. Quién sabe, de repente hoy estamos o ustedes hoy están del lado de atención al cliente y de acá un tiempito están del otro lado, están del lado de la jefatura, ¿no? En la que van a tener un equipo a cargo, en la que van a tener un personal a cargo,
pues no seamos los jefes que no quisiéramos encontrarnos también nosotros, ¿no? Sino todo lo contrario. Uy, chicos, porque es bien difícil tener un jefe, sobre todo en atención al cliente, en donde sabemos que la presión es bastante grande, en donde estamos constantemente atendiendo personas con diferentes personalidades, con diferentes características por ahí. Entonces, ya es suficiente, por ahí tenemos de lo bueno, de lo bonito y de a veces no tan bueno, como para tener un liderazgo que no nos inspire, un liderazgo que tenemos ahí como una presión bastante compleja, no es lo ideal. Entonces, no seamos a futuro o no sean de repente ustedes a futuro eso que no les gusta, ¿no? De sus jefes. Entonces, por ahí tengámoslo en cuenta. Pero, pues lo importante de tener una buena relación entre la empresa y el colaborador es que tengamos un equipo empoderado, un equipo al que se le entregue constante capacitación de lo que más necesite, que para eso hay que aplicar las herramientas, ¿no? Como saber qué es lo que identifica a mi cliente como negativo, el reconocimiento y la motivación, el ambiente y trabajo saludable y un liderazgo inspirador. Ahora, ¿cómo impacta o cuál es el impacto de la experiencia del colaborador en la atención al cliente? Un colaborador que tiene un ambiente de trabajo realmente bueno, vuelvo y repito, no todo es color de rosa, siempre van a haber problemas en las empresas, siempre, siempre, eso es ya tácito, ¿no? O sea, se entiende, pero la idea es también cómo los gestionamos, cómo les decía, si lo personalizamos o no lo hacemos. Entonces, independientemente de ello, un colaborador que tenga una buena relación con su empresa va a haber un mayor compromiso para con el negocio y para con los clientes. Va a haber un sentido de pertenencia, un sentido de identidad con el negocio. Va a tener una mejor capacidad para resolver problemas de forma efectiva y empática, porque obviamente va a ponerse en los zapatos del cliente, ¿no? Una actitud proactiva, se va a adelantar a los hechos, no va a esperar de repente que le digan qué cosa hacer, ¿no? Que siempre va a estar buscando la forma en cómo mejorar constantemente para con sus compañeros de trabajo, para con la empresa y para con los clientes también. Y va a haber una menor rotación, que es lo que fortalece la estabilidad definitivamente y la calidad de servicio. En un área de atención al cliente hay mucha rotación de personas, mucha, mucha. Por eso es que es uno de los puestos en donde hay mayor oportunidad laboral, ¿no? Porque hoy entra una persona a trabajar, está un día, 2 días, 3 días, no le gusta y se va, y nuevamente entra otra persona y pasa lo mismo y terminan retirándose o acaban su periodo de prueba y no les renuevan el contrato porque no superó el periodo de prueba, porque a lo mejor no demostró las actitudes o la vocación de servicio para estar en este puesto de atención al cliente, pues es un puesto bastante volátil. Lo que buscamos es que al haber una buena relación con la empresa y el colaborador sea lo menos volátil posible, haya la menor rotación posible, porque un colaborador nuevo no te va a producir lo mismo que un colaborador que tiene tiempo. Un colaborador nuevo tiene todo un proceso de aprendizaje, ¿no? Y cada persona aprende a su ritmo, entonces su ciclo de aprendizaje o su curva de aprendizaje de cada uno de nosotros es muy distinto. Algunos aprenden mucho más rápido, otros aprenden un poquito más lento, otros se demoran un poquito más y cada uno tiene su propio proceso, porque todos somos distintos, pero todos tenemos la capacidad en este caso de poder aprender, pero toma un tiempo. Entonces, esto a veces afecta un poquito la experiencia del cliente, ¿no? En cómo el cliente recibe el servicio, porque un cliente nuevo no te va a atender igual que un cliente, perdón, que un trabajador nuevo no te va a atender igual que un trabajador antiguo. La manera de explicación, la manera en que domina el tema, en cómo interactúa con el cliente va a ser muy distinto. Entonces, buscamos eso, una menor rotación cuando hay una buena experiencia entre la empresa y el colaborador. ¿Cuáles son los elementos claves en la cultura de servicio? El liderazgo y compromiso directivo. Vamos a ver. Los líderes del negocio deben promover y modelar los valores del servicio al cliente. Sobre todo que haya transparencia de la información, ¿no? Que si tenemos algún tipo de meta de repente de por medio en cuanto a ventas, pues que sí haya una información de por medio y no una manipulación de por medio hacia el cliente para que pueda acceder de repente a algún producto.
enfoque en el cliente, toda la organización debe alinearse en torno a la satisfacción del cliente. No solamente el área de atención al cliente, que nos pasaba a nosotros, miren, cuando estábamos o cuando atendemos o atendíamos clientes del área de créditos que bajaban del área del segundo piso donde quedaba créditos, bajaban al primero con los chicos de plataforma o de ventanilla a desembolsar sus créditos. ¿Qué nos pasaba? Que abajo los chicos se esforzaban mucho, le sonreían al cliente, eran amables, eran corteses, los asesoraban, les daban una muy buena información. Y cuando estos clientes eran encuestados para poder calificar la calidad de atención que se le brindó en X entidad, no llegábamos siempre a buenos resultados. Pasábamos con mínimo o de repente por ahí sí pasábamos bien, pero no con lo que esperábamos y los chicos siempre era, pero ¿qué pasó? Si nosotros sí le damos una buena atención al cliente, si nos esforzamos porque el cliente se vaya satisfecho con lo que le hemos explicado, con el producto que ha contratado, que sea un crédito o un producto de ahorros. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué es que no mejoramos? Ahora, cuando en una reunión, por ejemplo, de jefes de operaciones, comentamos esto y una de las que lo comentó fui yo también. Como fuimos varios, porque todos tenemos la misma incomodidad realmente. Y aplicaron en este caso de preguntarle al cliente el porqué de la calificación y que especifique si se está refiriendo al área de ventanilla o plataforma o al área de créditos, o está englobando toda su calificación. Y muchas de las respuestas eran que con ventanilla y plataforma todo bien, 10 de 10, pero que cuando estaban con los chicos de créditos, pues se demoraban en atenderlos, por ahí no les explicaban bien sus tasas de interés o cuánto van a pagar, sino que esperaban que baje a ventanilla para que recién las expliquen, o que el cliente se basaba mucho en que le dejó los documentos al asesor de créditos el día de hoy y lo llamó después de 3 días, 4 días, o tenía que estar detrás de él para que le dé una respuesta. Entonces, impactaba mucho la atención que le daba otra área a los clientes sobre cómo los calificaban a nosotros. Entonces, pues, ahí sí todos tomamos cartas en el asunto, ¿no? Y conversamos con los diferentes equipos que hay en las diferentes entidades bancarias y es un trabajo en conjunto, no solamente es porque nos esforcemos el área de ventanillo, plataforma, pues vamos a perjudicarnos porque los chicos de crédito no están alineados a esto. Entonces, pues tiene que haber un trabajo en conjunto para que todo pueda mejorar y nadie se perjudique, porque había pasado más de una vez que los chicos habían dejado de bonificar por una mala atención, que habían calificado a los clientes, pero hacían énfasis en lo que había pasado con área de créditos y no con ventanilla y plataforma, y nos perjudicaba a todos. Entonces ahí nos tocó tomar medidas en el asunto, nos tocó reunirnos, en este caso, con el jefe de créditos, con el gerente de agencia, en el caso de mi puesto, jefe de operaciones, y ver juntos cómo podemos mejorar, ¿no? Y que también el gerente y el jefe de créditos haga su función, porque no solamente es vender, 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 colocar, colocar y colocar, y dónde está la parte de la experiencia del cliente. Entonces, todas las áreas deben estar involucradas en el enfoque del cliente. Actitud y compromiso del personal, la formación en habilidades blandas es fundamental, es importantísima, ya lo hemos hablado, ¿no? Una sonrisa, por ejemplo, no nos cuesta nada realmente poder darle a un cliente un saludo, una buena actitud, una orientación clara al cliente, la empatía, la escucha activa, todo lo que tiene que ver con habilidades blandas es fundamental dentro de la atención que le vamos a brindar a nuestros clientes. La comunicación efectiva, que ya lo hemos hablado, escuchar al cliente, transmitir la información de forma clara y empática, el trabajo en equipo, vamos a encontrarnos con todo tipo de personas. Personas con las que no nos llevamos bien, con las que nos llevamos súper bien, algunas con las que de repente por ahí tendremos algunos inconvenientes laborales y otros con los que no, y es parte de. Entonces hay que aprender a trabajar, hay que aprender a lidiar también con diferentes situaciones porque estamos en un ambiente laboral y toca, ¿no? Y es parte de ahí, siempre hay que mantener un perfil profesional. Innovación y flexibilidad, adaptarse a los cambios y mejorar constantemente. Acá a veces sucede que no solo pasa con el equipo de atención al cliente, pasa con muchos departamentos o con muchos colaboradores realmente. Que cuando la empresa hace algún tipo de cambio a nivel de innovación o a nivel de sistemas, por ejemplo, los chicos se quejan. Y por ahí siempre hemos escuchado comentarios como, ay, pero ¿por qué han hecho este cambio y ahora aprender todo desde cero?
eso nos va a tomar tiempo, con nuestro sistema estábamos bien, ya estábamos acostumbrados, ay no, qué flojera, qué pereza. Entonces, no es la idea, ¿no? En lugar de renegar sobre lo que ya tenemos, preocuparnos por aprender lo más rápido posible para poder alinearnos, ¿no? Y agarrarle el ritmo lo más pronto, porque si no, se ve afectado el cliente. Y nos pasó a nosotros cuando cambiamos de sistema. Los chicos decían, ay, pero ¿por qué, Diana, si ya estábamos bien con el otro, ya lo sabíamos de arriba a abajo, ahora aprender esto, ya es cierto, nos capacitaron, pero y no me lo voy a grabar en un ratito, ¿no? Entonces, en lugar de quejarnos, preocuparnos por aprender, por adaptarnos a los diferentes cambios, que ahora lo que buscamos es eso en los colaboradores, ¿no? En que se puedan adaptar rápidamente a los diferentes cambios, porque constantemente a nivel tecnológico estamos pasando por diferentes cambios, y la idea es que nos adaptemos, que tengamos un pensamiento abierto, un mindset ágil también, un pensamiento ágil sobre estos diferentes cambios. El desarrollo de una cultura de servicio. Antes de ir al desarrollo, les pregunto cómo vamos, ¿estamos bien? ¿Tienen alguna pregunta para poder reforzar alguno de los puntos que hemos visto? Ok, por ahí veo a Ashley que todo está bien. Los demás, por favor, chicos, ¿todo bien? ¿Todo claro? Perfecto, gracias, Jonathan. Entonces, vamos con el desarrollo de una cultura de servicio. Capacitación continua. ¿En qué? En habilidades, en empatía, en resolución de problemas y comunicación, pero no solamente plantearle a mi colaborador en una charla sobre problemas, ¿no? Y cómo resolverlos, sino hacer simulaciones, tener en cuenta cuáles son los diferentes conflictos que los clientes puedan presentar y dramatizarlos, ¿no? Escenificarlos para ver cómo lo gestionan. De repente tenemos un equipo de 4 trabajadores, listo. Uno es el cliente, uno es el personal de atención al cliente, otro es el supervisor y de repente uno será el acompañante del cliente, no lo sé. Entonces, hacer dramatizaciones, ponernos realmente en la piel del cliente y ver cómo podemos resolver, también cómo siente el cliente, qué piensa el cliente en ese momento, ¿no? Empatizar también desde el otro lado, no desde nuestra posición como colaboradores, sino viceversa. Entonces, nos ayuda a realmente poder gestionar correctamente una situación. Si en equipo vemos que de repente en una reunión, en una charla de todos los colaboradores, estamos teniendo ese tipo de actividades como dramatizar una problemática de un cliente y de repente vemos que la gestión que se dio no es la mejor, pues con los demás que estamos observando podemos participar y podemos plantear diferentes soluciones que nos ayuden a gestionar mejor esa problemática y aprender juntos, ¿no? De repente alguien tiene un poquito más de conocimiento en resolver problemas, pues puede aportar también desde su posición un poco más activa. Entonces también nos ayuda eso. No solamente es ir a capacitarnos y estar sentaditos en una charla y que la persona que tenemos al frente sea presencial o virtual, esté hablando y ya está, ¿no? Sino que también pues podamos trabajar diferentes actividades que nos sirvan para poder gestionar de una mejor forma los diferentes conflictos que podamos presentar. Segundo, empoderamiento del personal, que es lo que hemos hablado, delegar autoridad, responsabilidad en los colaboradores para mejorar la experiencia, ¿no? Para tener respuestas mucho más ágiles, mucho más rápidas hacia los clientes. Fomentar la innovación, incentivar la creatividad, las ideas que el equipo pueda tener, ¿no? Para mejorar procesos, generar valor agregado. ¿Quién más que los chicos o el personal de atención al cliente para poder incentivar, para poder darnos todo ese feedback, toda esa retroalimentación que los clientes les dan a ellos para poder nosotros mejorar diferentes procesos o generar un valor agregado adicional al que ya se está brindando? Porque los que trabajamos en atención al cliente escuchamos qué le gusta y qué no le gusta al cliente, qué le molesta y qué no le molesta. Entonces, pues somos realmente como una esponjita, ¿no? Tenemos mucha información de por medio que podemos facilitarla y brindarla, pero es importantísimo por ahí que la empresa sí lo considere, que la empresa dentro de su cultura de servicio tenga esa facilidad de que yo como colaborador pueda ir y manifestar todo ese feedback que tengo guardado y no tenga miedo a decirlo, ¿no? No tenga miedo de repente a comunicarlo, porque tengo un jefe que es complicado, tengo un jefe que no me deja hablar, tengo un jefe que me va a juzgar, sino pues todo lo contrario.
la medición y reconocimiento, que es establecer indicadores de desempeño, y premiar a quienes ofrecen un servicio excepcional. En estas herramientas que hemos conversado en la clase pasada sobre el índice de recomendación, el índice de satisfacción, el índice de esfuerzo, el cliente incógnito, por ejemplo, en el cliente incógnito, ¿no? Si por ahí nuestra empresa utiliza esta herramienta y hemos visto los videos y realmente encontramos algo muy bueno en cuanto a atención, reconocerlo, y no reconocerlo solo en privado, también reconocerlo en público, ¿no? Para que pues el colaborador también se sienta motivado, se sienta reconocido, apoya mucho a la parte emocional, al soporte emocional que el colaborador va a tener en cuanto a las ganas de seguir aportando desde su posición lo poquito, mucho que pueda dar. Entonces, uno se siente bien cuando te felicitan, cuando te reconocen en privado, en público, en una reunión de trabajo, con un correíto, de repente con un documento de reconocimiento, cuando pegan tu foto como trabajador del mes, ¿no? Hay empresas que inclusive reconocen hasta el trabajador más puntual, o al trabajador más puntual de mes o de la semana, o al colaborador con mayor votación por ser el mejor compañero, también se premia. Entonces, esas cositas que son tal vez que no tienen un reconocimiento económico, también impactan mucho de manera positiva en el personal y que también deberíamos implementarlas desde nuestra posición, tal vez en la empresa en la que nos encontremos, proponerlas, ¿no? Tal vez para salir un poquito de lo común, de lo estructurado que podemos estar o de lo cuadriculados que pueden ser algunas empresas, que sobre todo pasa en empresas un poco más chicas, donde hay mucho empirismo, pues proponer también desde nuestro lado, ¿no? Para dar ahí un valor agregado, para hacernos también nosotros, pues, eh, hacer partícipe todo lo que estamos aprendiendo en la parte práctica y no solamente en la parte teórica. Ahora, vamos con con la mejora continua en la atención al cliente. Para la mejora continua en la atención al cliente, yo les he traído un enfoque que se llama PHVA, que es un ciclo que nos ayuda a entender qué cosa deberíamos mejorar, cómo deberíamos mejorar también. Entonces, ¿en qué se basa esto? A ver, vamos a ver por acá. La P significa planear, H significa hacer, V significa verificar y la A de actuar. Vamos a ver en qué consiste cada uno de estos elementos del ciclo PHVA. A ver, veamos. La P de planear significa identificar problemas y diseñar soluciones. Para yo mejorar en una empresa en la posición en la que esté, pero hablamos mucho nosotros de atención al cliente, ¿no? Entonces, para yo mejorar o identificar qué es lo que tengo como oportunidad de mejora desde mi posición como colaborador en atención al cliente y proponer, pues primero tengo que identificar cuáles son los problemas que tengo que mejorar, cuáles son los problemas que tenemos que solucionar para evitar que esto suceda e ir marchando sobre una mejora continua. Segundo es hacer, implementar mejoras en procesos o en capacitación. Viene acá la parte un poco más activa. Verificar, si ya identifiqué los problemas, si ya implementé las mejoras y tengo un proceso o una capacitación, medir ese impacto de las acciones implementadas, que muchas empresas fallan en esto, ¿no? A veces pasa, y a mí me ha pasado también con empresas en las que he trabajado, en las que nos han capacitado mucho, pero nunca, por ejemplo, hicieron una evaluación de la capacitación, nunca hicieron una supervisión para ver si ha mejorado algún proceso, simplemente quedó en la charla, quedó en la capacitación, que como colaborador te puede entrar por aquí, salir por aquí de repente, y no es lo ideal. Entonces hay que verificar para ver si realmente pues estamos gastando o invirtiendo correctamente o no, y tomar medidas correctivas también dentro del ambiente laboral. Actuar, que es ajustar y optimizar en función a los resultados obtenidos. A ver, veamos cada uno de estos puntos. Vamos a ver un ejemplo, ¿ok? A ver, tenemos una tienda, dice una empresa de retail, que puede ser supermercado, puede ser una tienda de ropa, ha detectado que sus empleados de atención al cliente están desmotivados y muestran poca iniciativa en resolver problemas con los clientes. Que puede ser el caso de muchos, ¿no? Realmente que puedan estar desmotivados.
Como resultado, las quejas han aumentado y la satisfacción del cliente ha disminuido. Y es obvio, ¿no? Es claro, si un colaborador está desmotivado, tiene poca iniciativa, pues el cliente lo va a notar, el cliente se va a dar cuenta de esto, entonces pues va a disminuir su satisfacción. Entonces, recordemos que el primer paso o la primera etapa del ciclo PHVA es planear, ¿ok? Vamos con la planeación. A ver, primero, planear. ¿Qué se nos pide en esta primera fase? Identificación del problema y planificación de la solución. Veamos. Un diagnóstico. Tenemos ya la empresa, ya identificamos que están desmotivados, ya identificamos que están insatisfechos, identificamos también en el contexto que nos comentaban que muestran poca iniciativa para resolver problemas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues hay que hacer encuestas de clima laboral y entrevistas con los colaboradores para identificar las causas del descontento, para identificar qué es lo que sucede, qué es lo que está pasando. Yo desde la posición de repente de jefatura, no podemos asumir qué es lo que está pasando con mi equipo, porque quién mejor que los trabajadores, atención al cliente o el área en la que yo vaya a implementar esto, pues me brinde la información de primera mano y de su propia boca lo que está pasando, ¿no? ¿Cuál es el principal problema que ellos tienen? ¿Cuál es la principal desmotivación que están presentando para ver qué medidas poder tomar? Entonces, ¿qué hallazgos, por ejemplo, podríamos identificar ante esta problemática? Los colaboradores no tienen suficiente capacitación en atención al cliente, no sienten que su trabajo sea valorado, por eso la importancia del reconocimiento, de la motivación, de una palabra, de un correíto, de un reconocimiento en privado, en público, ¿no? Entonces es importante. No tienen autonomía para tomar decisiones en favor del cliente, que es lo que nos pasa a muchos en diferentes negocios. ¿Qué objetivos podríamos tener para poder mejorar esto? Diseñar un programa de formación en habilidades de servicio, que es lo que en este caso los colaboradores estarían pidiendo, ¿no? No hay suficiente capacitación, entonces podemos trabajar un programa de formación, no solo una capacitación, no solo un taller, sino un programa de formación para formar un equipo en atención al cliente. Implementar un sistema de reconocimiento que pueda ser económico como puede ser también no económico. Lógicamente todos trabajamos porque necesitamos el dinero, pero también trabajamos como colaboradores y como personas y seres humanos también necesitamos un reconocimiento, ¿no? Hacer que nos hagan sentir que somos valorados en el ambiente laboral. Tercero, y permitir mayor autonomía en la resolución de problemas con los clientes, en la medida de lo posible. Ver qué cositas podemos dar como excepciones a los colaboradores para que ellos puedan implementarlos y puedan también tener respuestas mucho más ágiles con los clientes. Vamos con la fase número 2, que nos habla sobre hacer, y ya viene acá la parte de la ejecución del plan. Primero, capacitación. Si ya hablamos acá sobre un programa de formación, pues toca hacer, ¿no? Hacer esa capacitación, hacer ese programa de formación. ¿Qué podemos organizar? Talleres de atención al cliente, manejo de objeciones y comunicación efectiva, cómo de repente trabajar para que el cliente sepa cómo actuar ante una respuesta negativa de un cliente. Cuando queremos ofrecerle algo de repente y me diga el cliente, ahorita no, no tengo tiempo, estoy apurado, estoy ocupado, otro día me explicas o te doy mi número y me llamas, pero ahorita de verdad que estoy full. Entonces, ¿cómo como colaboradores poder enfrentar también ese diferente manejo de objeciones? Mucho también depende de la habilidad de cada persona, ¿no? Pero también depende, pues, de las herramientas que te pueda dar la empresa para poder afrontar con mucha más eficacia esas objeciones. Tercero, el empoderamiento, que habla sobre que se otorgan nuevas políticas que permiten a los empleados resolver problemas sin necesidad de aprobación de supervisores. Por ejemplo, ofrecer descuentos, cambios de productos, de repente por ahí, tal vez devoluciones, ¿no? Algún tipo de excepciones que podemos darle a los colaboradores para que puedan ellos tomar la decisión de cuándo aplicarlas en diferentes circunstancias, sin necesidad de que intervenga alguien de un puesto mayor, ¿no? Y no quitarle esa autoridad también al colaborador.
Tercero, en reconocimiento. Podemos implementar un programa, o bueno, se implementa un programa mensual donde los colaboradores con mejor desempeño reciben incentivos y reconocimientos públicos. Incentivo puede ser económico, incentivo puede ser no económico, de repente un día libre, una mañana libre, una tarde libre, un fin de semana, de repente si trabajas de lunes a sábado y de repente llegas a tu meta antes de tiempo, pues un sábado libre de repente, ¿no? Que el sábado se trabaja a mediodía en algunas empresas, o de repente salir más temprano. Entonces hay muchas formas de poder darle también un reconocimiento a los colaboradores, agradecerles a todos en conjunto, también en una reunión de repente de fin de mes o en una reunión de inicio de mes, no esperar las típicas reuniones del día del trabajo como las que tenemos mañana, ¿no? El día del trabajo, o otro tipo de reuniones como aniversarios de la empresa, no, sino que hay que hacerlos sentir valorados y reconocidos en todo momento, no solo en situaciones específicas, ¿no? Porque el desgaste emocional y el empeño que uno le pone también a veces es un poquito fuerte y uno necesita ahí ese alimento para el alma, como a veces le decimos, ¿no? Esa parte bonita del reconocimiento. La tercera fase es verificar, que es medir los resultados y la evaluación. Entonces, supongamos que ya ha pasado un mes de todo lo que hemos implementado. Entonces hay que recopilar ahora datos para evaluar qué tanto ha impactado en los colaboradores. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para poder medir esto? Hay que hacer encuestas de satisfacción a los empleados para ver si se mejoró, hacer una comparativa, ¿no? De repente al inicio de todo esto, en la parte de la identificación de problemas, nuestros colaboradores nos comentaron por qué estaban desmotivados, por qué estaban descontentos, y después de aplicar todo esto, volver nuevamente a realizar encuestas, entrevistas con los colaboradores, ¿no? Y escuchar nuevamente su posición, su voz, a ver qué tienen que comentar ahora después de todo lo que se ha implementado. ¿Están contentos? ¿Creen que se puede mejorar aún más? ¿O de repente creen que esto no ha funcionado? Entonces, hacer encuestas y hacer una comparativa para ver si esto cambió o no cambió. Se comparan los niveles de quejas, como les acabo de mencionar, antes y después de la implementación. Medimos con el Net Promoter Score, con el nivel de recomendación, para ver si la satisfacción del cliente ha mejorado. Ahora podemos aplicar de repente una encuestita, no solamente del Net Promoter Score, para preguntarle a un cliente qué tanto recomendaría comprar en nuestra empresa, sino aplicarla a nuestros colaboradores y preguntarles, ¿qué tanto recomendarías a un amigo, familiar, conocido nuestra empresa para trabajar? Entonces ahí vamos a ver realmente un poquito de esa realidad, ¿no? A ver qué tan oculta está la realidad o no, para ver si nuestros colaboradores realmente recomendarían trabajar en la empresa en la que estamos actualmente. Y como son anónimas, pues ahí va a haber mucha más confianza para que el colaborador se pueda explayar y pueda calificar desde una posición mucho más sincera. Resultados obtenidos. A ver, hemos aplicado todo esto, lo que hemos hablado en la fase 1, en la fase 2, identificamos esto en la fase 3. Entonces, ¿qué hemos como tal obtenido como resultado? Los colaboradores reportan sentirse más motivados y satisfechos con su trabajo, porque ya hay cambios, ¿no? Se les ha escuchado lo que ellos querían como tal. Las quejas de clientes disminuyen porque ya hay un programa de incentivos, hay un programa de mejora para los colaboradores, ya no se sienten tan desmotivados, tan descontentos, entonces esto se refleja en lo que recibe el cliente. El tiempo de resolución de problemas también se reduce, ¿no? Ya no es que le damos al cliente de repente por ahí frases como ingresa su reclamo y en 30 días le vamos a dar respuesta, sino que como ahora va a haber excepciones en la cual vamos a darle pues empoderamiento al trabajador para que pueda por ahí salirse un poquito del protocolo y hacer ciertas cosas que le permitan tomar decisiones sobre alguna situación, pues van a ser respondidos en un tiempo mucho más rápido, ¿no? Mucho más prudente. En la fase 4, que es el actuar, que es la optimización y la mejora continua, ¿qué ajustes podemos hacer a la estrategia? A ver, ya identificamos todo lo que hemos visto acá. Ahora, tenemos con toda la información, ¿qué más podríamos hacer? ¿Qué ajustes o qué cambios mínimos o grandes podríamos realizar a todo esto? Si vemos que la capacitación está funcionando, que realmente pues tenemos una buena respuesta por parte de los colaboradores,
no cortarla, ¿no? Sino ampliar la capacitación para incluir técnicas de servicio al cliente. De repente ya no con tanta frecuencia, pero sí con intervalos de tiempo un poco más prolongados, pero no cortarla, no retirarla. Se agregan más estaciones de pago digital para agilizar el flujo. Si hablamos de un supermercado, una tienda de ropa, como les comentaba, y de repente lo que los clientes más se quejaban era que las colas avanzaban muy lentas. De repente lo que nos comentaban los chicos, los colaboradores en las entrevistas o en las encuestas, era que se quejaban que había muy poco personal de repente para poder atender tanta cantidad de clientes. Pues, ¿qué podemos hacer? Agregar algún tipo de estación de pago digital, como muchos negocios ahora lo tienen, ¿no? Que tienen estas máquinas de autoservicio para que tú mismo gestiones tu pago, tu atención como tal, y pues todo sea mucho más rápido, que el flujo sea mucho más también libre al momento de atender a un cliente y no tengamos tanta gente acumulada en la cola. Se mantiene una evaluación mensual para seguir optimizando procesos, siempre preguntarle al cliente o preguntarle también al colaborador. En este caso también influye mucho lo que el cliente dice, ¿no? Si realmente ha cambiado en algo su percepción de lo que en un inicio el cliente identificó como una insatisfacción, pues ahora, ¿cómo está? El cliente ya está más satisfecho, el cliente sí recomendaría nuestra marca, realmente sí valora o sí ha notado los cambios que hemos realizado como equipo, o no hay una identificación de esto por parte de los clientes. Y lo mismo con los trabajadores. ¿Qué resultados podríamos obtener? Mantener un tiempo de espera óptimo en los pedidos, la mejora de la cultura organizacional con un equipo mucho más motivado y eficiente, establecer un proceso de mejora continua donde los empleados puedan sugerir cambios en los procedimientos, darles apertura para que el colaborador pueda manifestarse, ¿no? Para que el colaborador pueda, siga, en este caso, pues planteando diferentes mejoras que puedan surgir sobre la marcha y también las podamos implementar en la medida de lo posible. Y en esto, chicos, trata el ciclo que les acabo de comentar, que se llama PHVA, el ciclo en el cual nosotros planeamos, planeamos porque identificamos problemas, ¿no? Y diseñamos soluciones. Hacemos, implementamos las mejoras, verificamos si esto está funcionando y luego actuamos para optimizar también algún tipo de mejora adicional sobre lo que ya hemos ido cambiando nosotros. ¿Alguna pregunta que puedan tener hasta acá, chicos, sobre las fases de este ciclo que nos ayuda a implementar una mejora continua en el nivel empresarial, que podemos aplicarlo desde una posición de atención al cliente o cualquier departamento, ¿no? Que es importante que ustedes los puedan saber, que también lo puedan proponer de repente ustedes como colaboradores, o si alguno también tiene su negocio o tiene su emprendimiento, pues también lo pueda aplicar. Esto se puede aplicar a cualquier nivel, a cualquier rubro, sea chiquito, mediano, grande, es indistinto. O sea, se puede aplicar a todo tipo cuando hablamos de atención al cliente. Ok, por aquí tengo a Ashley, que me dice muy claro. Los demás chicos, ¿estamos bien entonces? ¿Todo claro para poder continuar? Ok, listo. Vamos a ver un videito que habla sobre los 7 pecados del servicio, ¿ok? Lo que se comete y que es imperdonable. A ver, vamos a ver, para poder compartir un poquito sobre lo que les voy a mostrar. Es un video corto, no dura mucho, pero es un video muy valioso. A ver, voy a apagar mi camarita para poder mostrarles. Listo, ahí les comparto pantalla. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way.
what you want to do. Clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel like that's what you want to do. Created using Powtoon. Ok, entonces chicos, a ver, acá hemos podido visualizar nosotros, dentro de este videito vamos a hacer una pequeña recapitulación rapidito de los 7 pecados del servicio. A ver, veamos. Primero, a ver, ¿se me escuchan, no chicos? A ver, ¿me confirman por favor que se me escucha bien? Ok, gracias. A ver, nos dice, el primer pecado del servicio es el de tratar a los clientes con apatía, que a veces sucede, ¿no? Entonces, ya lo hemos hablado también de eso. Vamos con el segundo. A ver, déjenme que avance por ahí un poquito. A ver, vamos a ver por aquí. El segundo pecado es el desaire. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado realmente con personal que sí, por ahí tienen cero o nada de interés de atendernos a veces, ¿no? Entonces, no seamos así, por favor. A ver, ¿qué nos dice del desaire? Esto se produce cuando tratan de deshacerse del cliente no prestando atención a su necesidad. Quieren rapidito deshacerse del cliente. No seamos así, por favor. Escuchemos correctamente a los clientes. Otro pecado es ser frío con el cliente. También, ¿no? Ya hemos hablado acerca de las habilidades que necesitamos para atender correctamente a nuestros clientes. Entonces, la frialdad con la que se trata al cliente mata la actitud del servicio. Imagínense que un cliente vaya contento, vaya amable, con buena onda, y que de repente pues se encuentre con un trabajador que ni siquiera le diga buenos días y que de repente de frente le diga, sí, dígame en qué lo ayudo, señor. Entonces, uy, no, horrible, ¿no? Entonces, no seamos ese tipo de colaboradores, sino todo lo contrario. Yo sé que a veces mantener un ánimo arriba, una actitud muy positiva no es fácil. Todos pasamos por diferentes circunstancias, pero en la medida de lo posible tratemos de separar las cosas, ¿no? En el trabajo tenemos que cumplir como realmente se debe y dejar nuestros problemas laborales un ratito afuera, o como yo les digo a los chicos, por ahí hacer de cuenta que tenemos un arbolito y que colgamos todos nuestros problemas ahí y entramos con la mente fresquita a trabajar, con la mente tranquilita, porque si no, pues va a influenciar o influir en cómo le damos atención a nuestros clientes. ¿Qué más? A ver, otro pecado. El aire de superioridad, que lo hemos hablado acá también mucho, ¿no? Abrumar con palabras a los clientes que ellos no puedan entender. Recordemos que el cliente no se va a adaptar a nosotros y no tiene por qué adaptarse a nosotros, sino todo lo contrario. Hay que adaptarnos nosotros a ellos, a los clientes, ¿no? Para que puedan entender con palabras sencillas, sin tanto tecnicismo de repente. Hay que tratar a todos los clientes por igual, por favor, no menospreciemos a nadie, porque eso a veces sucede y yo lo he visto y eso, uy, se ve pésimo, eso no está nada mal. Entonces, ¿qué más nos dice? A ver, abrumar con palabras a los clientes que ellos no pueden entender, gritar a las personas de edad y quienes no hablan bien el idioma, ¿no? Por ahí de repente por el origen de donde proviene el cliente, eso no importa realmente, es lo de menos. Entonces, seamos empáticos, pero no de la boca para afuera, sino internamente también, ¿no? ¿Qué más? A ver, otro pecado. Trabajar como un robot. Uy, que a veces pasa porque estamos cansaditos o porque por ahí pues ya nos mecanizamos. Eso pasa, a veces que nos mecanizamos porque hacemos lo mismo pues siempre y ya estamos como un robotcito ahí haciendo lo mismo siempre y nos mecanizamos. Eso sí, a veces nos llega a suceder. Eso sí, debo aceptar que he cometido ese pecado. Pero en la medida de lo posible evitemos eso, ¿no? Hay siempre que dar un servicio personal, humano y no hacer las cosas pues ya como con un orden establecido porque así debe ser y ya está y porque siempre lo hacemos de esta manera, sino todo lo contrario. Por acá nos dice, no dar el servicio como una máquina sin sentimientos que solamente se mueve por órdenes generadas, que a veces influye mucho el cansancio, influye mucho el estrés que un trabajador puede tener. ¿Qué más? Otro pecado. Ceñirse al reglamento. No hay necesidad, no siempre, ¿no? Recordemos lo del caso de la aerolínea con la maleta,
que seguían todo un procedimiento, todo un protocolo, cuando no había la necesidad realmente de hacerlo al pie de la letra. Entonces, ocurre en todo momento cuando las reglas y regulaciones de una organización se crean más para la conveniencia que para el cliente o que para el beneficio del cliente. A veces hay momentos en los que podemos saltarnos ciertas partes de un protocolo, ¿no? No siempre hay que seguir todo así al pie de la letra, sino pues podemos por ahí hacer ciertas excepciones con la finalidad de que el cliente se pueda sentir mucho más cálido con la atención. A ver, por aquí me salté uno. La evasión, que es el último pecado. Poner al cliente a caminar por toda la organización o cuando el cliente lo tienen de un lugar a otro, porque uno no sabe cómo resolverlo, lo mandan con otra persona que le dé la información, esa persona la manda con otra persona y lo tienen al cliente de acá para allá como una pelotita y no recibe una información clara. ¿En qué conlleva o en qué se desencadena todo esto? Algunos de los casos, lastimosamente, se desencadena en lo que vimos con el señor que golpea el escritorio de una de las trabajadoras en la empresa de Movistar, ¿no? Que en un área le dijeron una cosa, se va presencialmente y le dicen otra cosa. Entonces el cliente, pues, no sabe a quién creerle, no sabe realmente a quién hacerle caso. Pues entonces, porque va en sus responsabilidades. Y no es la idea, ¿no? No lo hagamos, no por ahí pasemos, como coloquialmente se dice al cliente, sino todo lo contrario, asumamos la responsabilidad a nivel de empresa en general y no le echemos la culpa a los colaboradores o a los compañeros o al sistema, sino pues hagámonos cargo de la situación en la que estemos involucrados, independientemente de que haya sido nuestra culpa la molestia del cliente o no. Listo, chicos, ahí tenemos los 7 pecados capitales que tenemos dentro de la atención al servicio al cliente. Vamos a regresar a nuestras diapositivas para poder compartir un poquito más, a ver qué más tenemos. Ah, ya. Tenemos un ejemplo de cultura servicio. Yo acá les he traído unas fotos personales, unas fotos para que por ahí puedan identificar algunos ejemplos, me puedan conocer también un poquito más laboralmente hablando y podamos ver qué tipo de actividades podemos realizar tanto para el cliente como para el colaborador, pues para que tengamos ahí en este caso una buena relación, ¿no? Y se refleje en el cliente, porque es lo que buscamos. Siempre les he dicho desde la primera sesión que yo pongo el ejemplo del triangulito de la empresa, el colaborador y el cliente, y todo tiene que estar bien, ¿no? Una buena relación para que el cliente pueda sentirlo, pueda como tal identificarlo. A ver, acá tenemos una celebración, que es la celebración del Día del Cliente. Yo estoy por acá, y lo que sucede es que en la empresa aplicamos el Día del Cliente. De hecho, hay un día en específico a nivel nacional que es el Día del Cliente, pero la empresa lo celebra también otro día, aparte, que es el Día del Cliente de nuestra empresa. Entonces, en este caso, es el segundo sábado de cada septiembre. ¿Y qué sucede? Que le preparamos una actividad para el cliente. Como pueden ver, decoramos la agencia, ponemos un banner, todos nos ponemos un polito bonito que dice feliz día al cliente, ¿no? Por ahí, entonces, pues, ¿con qué finalidad? De brindarle una experiencia nueva al cliente. Que si el cliente está acostumbrado a ir a nuestra empresa, a nuestro negocio y siempre ve lo mismo, pues que un día ve algo distinto, ¿no? Imagínense ver siempre lo mismo, pues no es que te genere por ahí gran emoción. Entonces, darle algo distinto al cliente, sorprenderlo, que sea dentro de la explicación que le podamos dar al cliente muy breve, comentarle que es un día especialmente para ellos, para celebrar juntos, para reconocer lo importante que también es para la empresa y lo importante que son también para nosotros los colaboradores el interactuar con nuestros clientes. Aquí, por ejemplo, actividades previas que se desarrollan el día del cliente. Yo estoy por aquí. Esto ya es en otra sede, en otra sucursal, porque como les he contado al inicio, yo estuve en diferentes sedes. Este es un equipo mucho más pequeño, pero hacemos una reunión con el equipo, ¿no? Para poder coordinar las actividades y las funciones que cada uno va a tener, decorar por ahí la agencia, armar los obsequios para los clientes, preparar dinámicas, preparar juegos. En esta agencia, por ejemplo, ¿qué pasó? Que era una agencia nueva, que recién se había aperturado. Y yo llegué como tal a aperturar la agencia, que acá estoy yo, y él es Pedro, que es el gerente de agencia. Entonces los dos teníamos a cargo esta sucursal, tanto yo como jefe de operaciones y él como gerente de créditos.
y todos los chicos eran nuevos, entonces no nos conocíamos muy bien entre nosotros. Sin embargo, semanas antes de esto, tuvimos la tarea como tal de aperturar la agencia con un personal nuevo y todo, y pues nos sirvió muchísimo para poder conocernos, para poder interactuar, para de repente tener un poquito más de comunicación, ¿no? Conocernos un poquito más ya a un nivel personal, de repente reírnos juntos, interactuar un poquito, y no solamente pues el hecho de el típico saludo de como no nos conocemos muy bien, buenos días, buenas tardes, hasta luego, que tengas un buen día, o hacer alguna llamada de repente por anexo para hacer algún tipo de coordinación que por ahí a veces pasa dentro de la empresa, ¿no? Sino también compartir, conocernos un poquito más ya desde el lado más humano, no tanto desde el lado pues laboral, que es bonito porque se crea un clima bastante positivo. Entonces, ¿qué logramos con esto? Que los colaboradores se involucren en la celebración, fomentando lazos emocionales y fortaleciendo su sentido de pertenencia con la empresa, pero también afinando su sentido de pertenencia con sus mismos compañeros de equipo. Realmente esta es una de las agencias de todas las en las que yo estuve, en las que más me ha gustado estar. Era una agencia chiquita, bueno, igual con el tiempo se sumaron más colaboradores, pero era una agencia en la que realmente teníamos un clima muy bonito, un clima muy sano, todos nos llevábamos súper bien y con sus problemas, ¿no? A veces en el camino con sus problemas, pero no es que de repente porque pasó algo con algún cliente o se le llamó la atención a algún colaborador, de repente ya estábamos con las caras largas o mirándonos mal, no, todo lo contrario, realmente eran chicos muy buenos, muy participativos, muy lindos todos, realmente se creó un clima muy bonito. A mí me dolió mucho cuando me fui de esta agencia porque me acostumbré bastante. Y aquí está en la parte de la celebración. Miren, yo estoy por aquí con mi naricita roja. Acá podemos ver que todos los colaboradores recibimos a los clientes al aperturar la agencia con un aplauso y diciéndoles, pues, feliz día del cliente, ¿no? Acá los recibimos. Realmente lo que pasó es que cuando abrimos agencia, todos estábamos formaditos en una filita o en ambas filas. Recibíamos a los clientes al ingreso, los aplaudíamos, les hablábamos del porqué de la celebración, les explicábamos, como les comentaba, de lo importante que son para nosotros los clientes, para la empresa, y teníamos preparado ciertas actividades, ciertas dinámicas. Acá podemos ver a un compañero que se vistió de arlequín, que no es que contratamos a nadie, sino uno de los chicos dijo, si me alquilan un disfraz, yo me puedo vestir y puedo hacer dinámicas con los clientes. Entonces también se despierta ahí la parte creativa de los colaboradores, ¿no? La parte mucho más activa, participativa, de demostrar también por ahí su personalidad y quitarle un poquito ese temor al, uy, pero me gustaría hacer esto, pero ¿y qué dirán sobre mí, no? Sino todo lo contrario. Todos nos pusimos naricitas, por ahí faltan uno que otros arreglos más que nos pusimos también para sorprender a los clientes. Por acá se ve muy sutilmente, a ver, denme un segundo para darle un poquito de zoom. Por acá se ve un módulo. Acá teníamos un módulo preparado para hacer trucos de magia, que uno de los chicos sabía hacer trucos de magia y pues aprovechamos la oportunidad para que también los clientes pues puedan pasar por esta estación del truco de magia y puedan pues también sorprenderse un poquito más, fuera de que le habíamos dado presentes, le habíamos dado ciertos bocaditos para que puedan degustar también los clientes. Entonces es un ambiente muy bonito. Trabajar todos los días y hacer lo mismo todos los días, hay que aceptar que es estresante a veces, hay que aceptar que no siempre podemos estar con la mejor aptitud, con la mejor onda, con el mejor ánimo, por más que a veces uno dé todo de sí, a veces pues también tenemos un límite como seres humanos que somos y la carga laboral también a veces colabora con esto, ¿no? Pero un día que por ahí la empresa puede armar este tipo de actividades para los clientes, no solamente le da felicidad al cliente, también le da felicidad al colaborador y también sientes ese sentido de pertenencia con tu empresa. Entonces es muy bonito por ahí trabajar con un ambiente así, porque ya también te dispersas un poquito, te olvidas un poquito de lo típico que haces en el día a día y estás como que, al menos en mi caso era, cuando llegaba septiembre, era ya, faltan contando los días para que llegue esa actividad, porque realmente me gustaba mucho, o me gusta mucho. Es bonito, se siente bien también como colaborador.
A ver, de esa manera se gana la lealtad. Sí, de todas maneras, se gana la lealtad del cliente, se absorbe el buen clima laboral de todas. Uy, sí, de todas maneras pasa esto. Y ese mes, obviamente, imagínense las encuestas cómo estaban, ¿no? Todo cuando le preguntaban al cliente para que puntúe del 1 al 5, todo era 5. Si le preguntaban del 1 al 10, todo era 10. Porque obviamente, pues, recibían algo muy distinto a lo que estábamos acostumbrados. Y por ahí también nos sumó mucho en cuanto a la puntuación que nos daban los clientes. Y obvio, todo el resto del mes ya uno trabaja con mucho más entusiasmo, con muchas más ganas, ¿no? Porque ya te inyectaste energía en una actividad previa como esta. Entonces, ¿qué más? A ver, los clientes realizan sus operaciones y luego se les entrega obsequios, como les mencionaba, nos tomábamos algunas fotografías también con ellos, mandamos a hacer estos cuadritos de selfie y pues compartíamos con ellos, ¿no? Acá están, miren. El cuadrito selfie para el cliente, nuestro compañero que se vistió de Arlequín, un compañero, bueno, todos nos poníamos las naricitas, pero él es el compañero que hacía los trucos de magia. Por ahí la clientita con su bebita, ¿no? Entonces, es bonito, realmente. Acá es como recibimos a los clientes, no recuerdo el nombre, creo que se llama Bombarda, ¿no? Eso que giras y que sale como pica pica de colores, entonces también por ahí lo hicimos con los clientes, pusimos un poquito de música al inicio para poder, me acuerdo que una de las chicas sacó a bailar a los clientes así de manera obviamente muy respetuosa, segunditos nada más, para que le daban la vueltita a cada cliente, e iban pasando a ser atendidos, entonces es distinto, algo que realmente cuando llegues a tu casa y te pregunten de repente, mamá, papá, ¿y cómo te fue? ¿Qué vas a decir? Pues que te fue bastante bien, ¿no? Que te encontraste con algo que no esperabas, que realmente pues te acomodaron un poquito el día, ¿no? Que te alegraron de repente por ahí un poquito el día. Entonces, sirve mucho, chicos. Este tipo de actividad sirve mucho, que este curso también a ustedes les sirva para que puedan hacer propuestas, ¿no? En su ambiente laboral, en su empresa, o desde la posición en la que se puedan ustedes encontrar, para poder trabajar también, no solo en el tema de hacia el cliente, sino también hacia nosotros mismos como colaboradores, ¿no? Para tener un buen compromiso con la empresa. Vamos con una conclusión, por ahí para ir cerrando ya nuestro curso, que espero les haya gustado por las fotos que les he compartido, para que me puedan conocer también un poquito más. A ver, veamos. Un cliente satisfecho es el mejor embajador de una marca, pero un equipo motivado es clave para lograrlo. Invertir en una cultura de servicio sólida es invertir en el crecimiento y sostenibilidad del negocio, porque del equipo de trabajo depende también el éxito de la empresa, ¿no? Porque somos los que estamos de cara al público. Por más trillada que sea la frase de cara al público, es realmente así. Somos la imagen de la empresa, somos los que representamos al negocio. Y actividades como las que les he mostrado fomentan, obviamente, ese compromiso, fomentan esa cultura enriquecedora para el cliente y también para el colaborador. Pero no solamente este tipo de actividades, ¿no? Por ejemplo, suma mucho un almuerzo de repente con los colaboradores por fin de mes, de repente por ahí una actividad recreacional, como una actividad deportiva, ¿no? Porque por ahí me faltan algunas fotos que no se las he puesto, pero hay actividades también deportivas que se pueden implementar para que también te desestreses un ratito, ¿no? A través del juego, a través de la parte lúdica, también puedes compartir, desestresarte, liberar por ahí esa carga que puedas tener y empezar una siguiente semana con un mejor ánimo, con unas mejores ganas y pues puedas como tal dar lo mejor de sí para el cliente. Entonces, esto es lo que teníamos preparado para hoy. No sé, chicos, si hay alguna pregunta, alguna duda que quieran compartir. Estamos con tiempo por ahí. Podemos aprovechar de repente para conversar un poquito o para hacer las preguntas que ustedes tengan referente a lo que hemos visto el día de hoy. Gracias, Ashley, por tus palabras. Muchísimas gracias. Definitivamente es importante, como dice ella, no tomarnos personal las diferentes situaciones. Siempre tengan presente, chicos, que en cualquier puesto, realmente vamos a tener problemas, siempre, pero en un área de atención al cliente tiene su lado muy bonito, pero también tiene su lado complicadito, ¿no? Que después
las diferentes problemáticas que podamos identificar por parte de los clientes y hay que saber llevarlas, hay que saber gestionarlas, no personalizarlas. Por favor, siempre respondamos de manera profesional, recordemos nuestra posición, que somos los representantes de una empresa, hay que cuidar mucho nuestra parte emocional, el no responderle al cliente de una manera inadecuada, porque si no también estamos teniendo un desgaste emocional nosotros, ¿no? Y no es por ahí lo que queremos. Cuidémonos también nuestras emociones, cuidemos nuestra parte interna también nosotros, ¿no? Nuestra mente, cuidémosla mucho, independientemente del puesto en el que nos podamos encontrar, porque el estrés y los problemas van a haber en todas las áreas. Listo, chicos. Entonces, si no hay más preguntitas o algún por ahí. Ah, sí, también el tener en cuenta que somos personas. Eso, sí, muy bien, Ashley. Entender que somos personas atendiendo personas, ¿no? Que es una frase que se les he comentado todas las sesiones, creo, porque mi intención era que realmente se les quede o interioricen eso, que somos personas atendiendo personas. Y hay que tenerlo muy, muy, muy presente para no por ahí pues darle al cliente lo que no se merece. Atendamos como queramos ser atendidos, tratemos como queremos ser tratados también, por favor, no menospreciemos a nadie, independientemente de la manera en que se expresa o el origen del cliente, por favor, no lo hagamos, ¿ya? Listo, chicos. Nada, los dejo entonces con Lucía para que les pueda dar algún tipo de información adicional sobre la certificación, me parece. Y conmigo será hasta una nueva oportunidad, que les vaya súper bien. Les mando un abrazo para todos y éxitos en cada uno de los puestos laborales en los que puedan estar. Chao, chicos. Cuídense mucho. Hasta luego.